Muy bien, ya dentro de las cónicas, después del círculo, tenemos lo que es la parábola. La parábola se define como una línea curva tal que la distancia de cada uno de sus puntos a un punto fijo, f, llamado foco, es igual a la distancia de una recta d, llamada directriz. Por tanto, los puntos de una parábola equidistan de su foco y su directriz. Esto vendría siendo una parábola. Primero vamos a ver la parábola al igual que el círculo cuando está dentro del origen y después cuando está fuera del origen. Entonces, para la parábola vamos a hacer lo siguiente: marcar primero sus elementos después de haber definido qué es una parábola. Entonces hacemos nuestro plano cartesiano y dice que una parábola, vamos a ejemplificarlo de esta forma, es esta figura un poco chueca. Tiene distintas características. Un lado recto que va a ser igual a la medida de 4p, p que va a ser igual a la distancia del vértice al foco, el foco cuenta también con una directriz, la cual su ecuación va a variar dependiendo del eje focal. Vamos para allá. La directriz va a ser igual su ecuación si está por ejemplo en este caso sobre el eje focal. Al decir eje focal se refiere que el foco va a estar puesto sobre cuál de los ejes del plano cartesiano. En este caso está sobre el eje de las x. Entonces sería cuando está sobre el eje de las x, la ecuación va a ser x es igual a menos p. Algunos autores lo manejan todo a la mitad de los valores que estoy marcando en esta forma, pero pues ya dependiendo de cada uno de los autores no va a variar, el resultado va a ser el mismo. Y cuando el eje focal se encuentra sobre el eje de las y, la ecuación que va a representar la directriz va a ser y es igual a menos p, cambiando solamente este valor. Como todo, también tiene una ecuación general que la representa. Cabe mencionar que el lado recto es toda esta línea. La mitad del lado recto, 4p, es decir, 2p, es la mitad hacia arriba y los otros 2p es la mitad hacia abajo. Ahora, la distancia que hay del vértice al foco es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Aquí hay p y aquí hay p. Solamente que en este caso las coordenadas van a ir contrarias a las coordenadas de aquí. Es muy importante señalar todos sus elementos. Faltaría representar la ecuación general de la parábola. La ecuación general de la parábola es sencilla. Dice que es y cuadrada es igual a 4px. Esto nos está diciendo que está sobre el eje focal de las x. Si estuviera sobre el eje focal de las y, la ecuación cambia de la siguiente forma. Viene representando lo mismo, nada más que la ecuación, en vez de ir hacia un lado, va para arriba. Si el foco es positivo, la abertura de la parábola va a ir para esta dirección. Si el foco es negativo, va a ir para esta dirección. Si el foco es positivo con referente al eje focal de las y, va a ir el positivo para hacia arriba y el negativo hacia abajo. En este caso, cuando es central del origen, pues los problemas son relativamente sencillos. Vamos a manejar algunos ejemplos y después vamos a pasar afuera del origen. Bueno, una parábola. Entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre lo que es una parábola y la forma en la que podemos aplicar esto en la vida diaria. Entonces, ¿qué nos pueden dar? ¿Qué nos pueden pedir una parábola? Nos pueden dar el lado recto, nos pueden dar la ecuación de la directriz, el foco, las coordenadas del foco, como en este caso es en el origen, estos van de la mano. También nos pueden dar
aparte del lado recto, las coordenadas del vértice, pero pues en este caso es 0,0. Entonces la ecuación y también nos pueden dar, o es necesario que nos den, el eje focal, es decir, donde se va a poner el foco en nuestra parábola. Entonces vamos a graficarlo de esta manera. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver que el vértice está en el centro. Como centro en el origen, no hay ningún problema por el vértice. Después sí es muy importante, al igual que las coordenadas del foco, que sean exactamente donde son. Entonces, ¿qué nos pueden dar? Nos pueden dar cada uno de estos, pero por ejemplo, si nos dan las coordenadas del foco, pues con eso tenemos. Si nos dan el foco, nos tienen que decir con el eje focal respecto a. Entonces, bueno, si por ejemplo nos dan que el foco es igual a 4 y que el eje focal es igual en el de las X. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, marcamos nuestro foco. Entonces ya tenemos las coordenadas de nuestro foco, que va a ser, foco es igual a 4,0. ¿Sí? Ya tenemos un dato, 4,0. Ahora el lado recto, dijimos que el lado recto es igual al valor absoluto de 4p. Entonces ya tenemos p, lado recto va a ser igual a valor absoluto de 4 por 4, 16. Es muy importante esto, que el valor es absoluto, no puede ser negativo, ¿sí? Entonces lado recto va a ser igual a 16. Quiere decir que van a ser la mitad para arriba y la mitad para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces más o menos por aquí iría la abertura. Entonces vamos a poner abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por aquí, en esta parte, iría nuestro otro punto que nos va a indicar el lado recto. El lado recto que nos indica la abertura. El foco, la distancia que hay del vértice a la unidad focal. Entonces ahora, si nos dan la directriz, en este caso la directriz se va a encontrar a la misma distancia, creo que lo hice muy para allá, a la misma distancia del foco. Siempre la directriz de una parábola va a ser la misma unidad la misma unidad del foco, pero en sentido contrario a este. Entonces va a ser del lado de izquierdo. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4. Y ahí se va a encontrar el punto donde va a partir nuestra directriz. La magnitud de esta pues, no tiene un valor fijo ni un valor máximo. No importa esto. ¿Qué nos va a indicar la directriz? Hacia dónde se va a mover nuestra parábola. Si la directriz está en esta parte, quiere decir que la parábola va a estar abierta para este lado. Si la parábola estuviera aquí abajo, la parábola nos está indicando directriz que la parábola va para arriba. Si la directriz estuviera aquí abajo, quiere decir que la parábola va a estar aquí abajo. Si se moviera la directriz, se movería con todo y la parábola. A eso se refiere la directriz. La directriz, ¿cómo saca? Dice que la ecuación de la directriz, cuando está el eje focal sobre las X, dice que la X es igual a menos P. Muy importante esto. Cuando está sobre el eje de las Y, el eje focal va a ser igual a menos P. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo sacamos? Pues sencillo, si tengo P, lo multiplico por un menos y me dice que la ecuación de la directriz es igual a X es igual a menos 4. Y ya tenemos un valor más. Ahora, la ecuación. ¿La ecuación para qué nos sirve? La ecuación nos va a servir para poder tabular. La ecuación es la siguiente. Y es igual a la raíz cuadrada de 4px. Como es una raíz cuadrada, vamos a poner más menos. Si estuviera en el eje focal de las y, sería x es igual a la raíz cuadrada de 4p y más menos también. En este caso es una proporcionalidad. Este tipo de ecuación, si la despejamos de esta forma, en sí la parábola es una función.
Quiere decir que un valor va a ir respecto a función de otro y no va a aumentar constantemente. Claro, se va a presentar un factor de cambio, pero va a ser una función. Eso es lo más recomendable. Como está en función de x, aquí lo que conviene despejar para hacer la función es x. Pero es un poco más práctica esta otra forma. El problema con esto es que tenemos que observar que al momento de multiplicar 4 por p, es decir, en este caso 16, el valor que le demos a x no puede ser negativo porque no existen raíces negativas, a diferencia de cuando es una función. Ahí sí podemos dar valores desde menos hasta más. Entonces quedaría de la siguiente forma: tabulamos, yo diría que al 4 está bien, vamos a poner x y y, tomando en cuenta el 0 no podemos poner valores negativos, vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Y a estos valores de x nos va a dar un valor de y. Si le diéramos un valor negativo al momento de multiplicarlo por 16, no se va a hacer más por menos si no existen las raíces negativas son imaginarias, es decir, que ese punto está fuera de lo real de nuestra parábola. Entonces vamos a darle valores. Si 16 lo multiplicamos por 0, pues nos va a decir 0, es decir, que está en el origen. Ahora, 1. A 1 lo multiplicamos por 16, la raíz 16 es más menos 4. Entonces vamos a ubicar aquí, cuando valga 1 vamos a ubicar 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner aquí nuestro puntito. 1, 2, 3, 4. Recuerden, esto nada más es una ejemplificación, es un boceto un poco trocho para ir ubicando. Entonces ahora vamos a multiplicar 16 por 2, van a ser 32. Si le sacamos raíz, dice que va a ser más menos 5.6. 5. Ahora si multiplicamos 3 por 16, 48. Le sacamos raíz, nos va a decir que es más menos 6.92. Ahora 16 por 4 y le sacamos raíz, nos dice que es 8. Entonces el valor, como observamos, si graficamos, cuando valga 2 va a valer 5 punto y feria, y aquí abajo 5 punto y feria. Entonces ahora cuando valga 3 va a valer casi 7, y abajo casi 7 también. Y ahora observamos que esta coordenada, cuando valga 4x, va a valer 8 para arriba y 8 para abajo, que viene siendo nuestro lado recto. Entonces ya nada más tomamos y hacemos un pequeño, los unimos dos puntos, y esto quiere decir que esta es nuestra parábola. En función a los datos que se nos proporcionaron, podemos designar las medidas y todos los elementos de una parábola. Ahora es un poquito más complicado cuando nos dan un punto cualquiera y quieren que saquemos todo lo demás. Para eso vamos a hacer otro ejemplo, otro pequeño ejercicio antes de pasar a las parábolas. Veamos ahora qué pasa si nos dan una coordenada y con base a esa coordenada sacamos todas las funciones, todos los elementos que contiene la parábola. Entonces borramos estos datos, vamos a utilizar otro ejercicio. Entonces ahora me están dando no el eje, ni me están dando el foco, ni el lado recto, ni la ecuación. Me está dando un punto. Punto 1 es igual a, por ejemplo, vamos a ponerlo así a ojo de buen cubero: 1, 2, 3, 4, 4,1, 2, 2, 3, 4, 5. Vamos a ponerlo así, por aquí, 4,5. Entonces vamos a poner que el punto es igual a 4,5. Y por medio de este punto sacar todo lo demás. Tenemos una muy grande ayuda. Como contamos con la ecuación que es igual a y cuadrada es igual a 4px, podemos sustituir los valores de x y y en esta expresión, y por medio de esto poder sacar la p, que es lo más importante. Sacando la p
podemos sacar todo lo demás. Entonces sacamos los valores sustituyendo, son 5 por 5, 25 es igual a 4. P por el valor de aquí que es 4. Entonces vamos a multiplicar. Y dice que 25 es igual a 16P. Entonces, como yo no quiero saber cuánto es 16P, 16P es igual a 25. P es igual a 25 sobre 16. Un despeje sencillo. Entonces, dividimos 25 entre 16. Y nos dice que P, o el valor del foco, va a ser igual a 1.5625. Como es un problema inventado, pues no nos va a dar exacto. Por lo regular en algunos libros sí manejan un valor exacto. Entonces en este caso pues es inventado. Con esto, sabiendo este dato, vamos a ubicar nuestro punto, nuestro foco. Entonces ya tenemos que foco es igual a 1.5625. Entonces, como está en el origen, pues va a ser 1.56 por aquí. Entonces ya tenemos que las coordenadas de nuestro foco va a ser 1.56 25 coma 0. Me están dando en este caso otro dato que me faltó anotar, que es muy importante. El eje va a ser sobre el X, sobre el de las X. Sí, porque puedo poner 1.56 para arriba, 1.56 para este lado. Bueno, en cada caso que hubiera dado negativo, 1.56 para abajo. Entonces, para dar un punto exacto, decimos que está sobre el eje de las X. Y con este dato es fundamental, si en él no podemos determinar nada. Entonces, vamos a sacar el lado recto. Vamos a multiplicarlo por 4. Quiero decir que el lado recto es igual al valor absoluto de 4px, que vendría siendo 6.25. Ahora, la directriz la vamos a marcar igual, como lo hemos hecho la vez pasada, 1.5, y de ahí va a partir mi directriz. Como no tiene un valor fijo, directriz va a ser de longitud, va a ser a menos p, entonces va a ser a menos 1.5625. En el caso que fuera negativa la p, pues se va a hacer positiva al lado la directriz, obviamente. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer? Pues tabulamos para poder determinar los puntos. Para comprobar que realmente y efectivamente pasa por ese punto esta parábola y saber que hicimos el procedimiento bien, vamos a marcar los intervalos x y y hasta cuando x valga 4. Entonces checamos en nuestra ecuación que y es igual a la raíz cuadrada de 4 por p, que es 1.56 x. Entonces multiplicamos ese valor y ya decimos que y es igual a la raíz cuadrada de 6.25 por lo que valga x. Entonces son valores positivos. Vamos a marcar desde 4 hasta 4, perdón, desde 0 hasta 4, multiplicando, nos tiene que dar, si no exacto, muy cercano. Entonces ponemos 6.25 por 1 y le sacamos raíz. Entonces 6.5 le sacamos raíz, nos dice que es 2.5. Aquí obviamente es 0, entonces cuando valga 1 va a valer 2.5. Más, menos, obviamente 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a poner 2.5. Tenemos el primer valor de nuestra parábola. Ahora
Vamos a multiplicar el 6.25 por 2 y le vamos a sacar raíz. Entonces va a ser más menos 3.53. Entonces va a ser más menos cuando valga 2, 3.53. 3 puntos y cachito aquí. Entonces vamos a poner 3 puntos y cachito acá. Ya tenemos ese valor. Vamos a multiplicar ahora el 6.25 por 3 y le vamos a sacar raíz. Así que es 4.3 más menos 4.3. Entonces vamos a poner cuando valga 3 más menos 4.3 por aquí y de este lado 4.3. Ahora cuando valga 4 vamos a multiplicar 6.25 por 4 y le sacamos raíz. Va a decir que es igual a más menos 5, dándonos efectivamente que va a ser 5 el valor de 4, diciendo que esto efectivamente es correcto y por obvio nuestro problema al momento de juntar los puntos está bien. Ahora vamos a ver cuando está fuera del origen. Eso sería otra fórmula. Muy bien, entonces vamos a ver cuando una parábola se encuentra fuera del origen. Para esto vamos a tener en cuenta dos expresiones, no pueden ser 4, pero bueno, son derivadas unas de otras. Son dos fundamentales y que van a cambiar con respecto al eje focal de la parábola. Entonces, la otra ecuación que sale de esto, que depende de esto, esta vendría siendo mi ecuación general. Así como en el círculo era de la forma x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual con 0, en la parábola va a ser ax cuadrada más dy más ey más d más f igual con 0. Entonces va a quedar de la forma ax cuadrada más dx más ey más f igual con 0. Para la ecuación reducida va a ser de la siguiente forma. Va a ser, si recordamos la del origen, es muy parecida. Es y menos k al cuadrado es igual a 4p de x menos h. Esa es la expresión que nos va a servir cuando el eje se encuentra sobre las x. El eje focal es sobre las x. Esa también nos va a funcionar, pero cuando, esta es la general, cuando el eje focal es sobre las y en esta. Si la queremos para esta, nos quedaría, es lo mismo, solamente que cambian las letras. Sería ay cuadrada más d x más y más f igual con 0. Déjenme revisar. Sería de la forma sería de esta manera. Tenemos que tener en cuenta que van a ser un término que se comparte. Las x y las f quedan de esta manera acomodadas. Entonces cuando el eje focal también es sobre las x, ya que a partir de esta se puede generar una de estas, o a partir de esta se puede generar esta, ¿sí? Cuando el eje focal es sobre las y, vamos a utilizar esta otra expresión, que es lo mismo, solamente que cambian estos dos de orden. Vendría siendo que x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Y para su ecuación general quedaría de la forma a x al cuadrado más dx más ey más f igual con 0, compartiendo la variable que semejante y la y la f. Entonces esta sería para generar una ecuación cuando el eje focal es sobre las y.
¿sí? Es igual que en la del origen. Entonces aquí se presentan dos casos más que nada, muy comunes. Vamos a poner un ejercicio cuando nos dan el vértice, que en este caso sería 2,3. Vértice. Muy bien, teniendo estos datos podemos determinar todo lo demás. Entonces, primeramente vamos a ubicar cuál es el eje focal, ¿sí? Sobre qué eje va a estar puesto. Entonces, ponemos aquí que este va a ser X y este Y. Si recordamos en el círculo, cuando estaba fuera del origen, utilizaba coordenadas. Para las coordenadas del vértice, como en el círculo, se va a manejar para diferenciarlo de lo del foco, las coordenadas H, K. ¿Sí? Esto va a servir para identificar las coordenadas del foco. Entonces, desde simple vista se puede ver con qué eje focal estamos trabajando y de esa forma poder determinar todos los demás valores, que es muy importante. Pero vamos a graficarlo para que sea un poco más claro. Vamos a poner que mi vértice está en el 1, 2, 1, 2, 3. Aquí está mi vértice. El foco va a estar en el 2, 3, 4, 5, 3. Este sería mi vértice y este mi foco. Como les dije, a simple vista se puede determinar con qué eje focal estamos trabajando. Pero vamos a graficarlo y esto será un poco más claro porque si observamos comparten un eje que no cambió, ¿sí? Un eje se mueve y el otro no. Entonces vamos a ponerlo. Y es el mismo, quiere decir que van a ser a la misma altura. Y X sí fue cambiando, no fue en el mismo lugar. Quiere decir que la parábola se va a prolongar hacia esta dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque el foco está enfrente de ese vértice. Si estuviera arriba, la parábola se prolongaría hacia arriba. Si estuviera abajo el foco, es hacia abajo y por este lado, obviamente. Si el foco estuviera de este lado, pues se prolonga por este lado. Entonces, para la izquierda. Entonces vamos a determinar primeramente el valor del foco, ¿sí? Sabemos que va a ser en función al eje focal de las X. Muy bien, tenemos ya un dato más. Y por medio del método gráfico o por comparación podemos determinar cuál es la medida de mi foco. Entonces vamos a generarla de esta forma. Dice que es 5,3 el del foco y del vértice es igual a 2,3. Como lo dije, el de las Y no se mueve, solamente de las X. Entonces hacemos una comparación. ¿Cuántos números hay de diferencia de aquí a aquí? ¿Sí? Por eso es muy importante tener claro que no, cuando está fuera del origen, cuando está en el origen, pues por coincidencia esto empata. Pero cuando está fuera del origen, que no es lo mismo la distancia a la medida del foco que las coordenadas del foco. Entonces hacemos la comparación y de 5 a 3, o sea, 5 le restamos 2, nos dice que el foco va a medir 3 unidades. Entonces lo checamos en nuestra gráfica. Estamos en el 2 y nos movemos hacia el 5. 1, 2, 3. Quiere decir que mi foco va a medir 3. Entonces ya con este dato podemos determinar el lado recto. Entonces el lado recto va a ser igual a 4P. El valor absoluto de 4P, entonces 4 por 3 son 12. La directriz, ¿cómo vamos a poder determinar la directriz? Como lo vimos en el centro, en el origen, hay que mover de manera proporcional la medida del foco hacia el lado contrario para poder determinar las coordenadas de la directriz. Entonces movemos también, sería 1, 2, 3. ¿Sí? Queda justamente la directriz
sobre el origen. Ya que se movió 3 lugares, sería 1, 2, perdón, faltó contar 1. Es 1, 2, 3. Aquí sería la directriz. Ese es el punto de 1, 2, 3. Muy bien, ¿sí? De esta forma podemos determinar cuál es nuestra directriz. Y recordamos, la función de mi directriz es darle dirección, obviamente, como su nombre lo dice, a la parábola. Entonces vamos a proyectar una línea aquí. Lo he dicho varias veces, no tiene una medida fija directriz, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación de mi directriz? Dice que directriz va a ser igual a, como estamos hablando del eje de las x, va a ser x es igual a menos p, es decir, menos 3. ¿Sí? Entonces, ya las coordenadas de mi directriz vendría siendo las coordenadas serían menos 1, el valor que deseemos darle. Entonces sería en la coordenada menos 1 se va a encontrar nuestra directriz. ¿Qué nos faltaría sacar? La ecuación. Observamos y ¿qué tenemos? Ok, va a ser en el referente al eje focal de las x. Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones, que son las más de abajo, solamente que cambian las literales. Entonces vamos a ponerlo así. La ecuación va a ser igual a y menos k. K va a ser igual a 3. ¿Sí? El menos esto al cuadrado. Vamos a escribirlo de este lado para que nos quepa bien y sea más visible. Todo va a ser y menos k. K vale 3 al cuadrado. Es igual a 4 por p, que vale 3. Y x menos h, 2. Hacemos la sustitución, sería y menos 3 al cuadrado es igual a 12 por x menos 2. Esta vendría siendo mi ecuación reducida, por así decirlo, de esta parábola. Si lo queremos graficar y tabular, muy bien. Si queremos graficar y tabular, lo único que vamos a hacer es, como siempre, si lo hacemos por medio de una proporcionalidad o función, llevaría eso, dependiendo del caso o de qué tan fácil sea una, qué tan fácil sea la otra. Entonces vamos a poner que y menos 3 al cuadrado es igual a 12 por x menos 2. Si sacamos raíz de este lado y raíz de este lado, nos dice que y menos 3 es igual a raíz cuadrada de 12 por x menos 2. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez teniendo esto, ya solamente cambiaremos este 3 para acá, despejando y sola. Es igual a la raíz cuadrada de 12x menos 2. La raíz la cerramos para que se identifique, más 3. Y esta sería para tabular, si es que así lo deseamos, tabular. Ahorita no lo voy a hacer porque es un poquito tardado. Entonces, es de la forma en la que se haría el proceso. Ahora, otro elemento que vamos a determinar por medio de estos datos es la ecuación general. ¿Qué hacemos para poder desarrollar la ecuación general, o la larga, también se le conoce de esa forma? Pues es desarrollar cada uno de los binomios o de las operaciones que están dentro de la reducida. Entonces vamos a poner el cuadrado del primer término, como es un binomio al cuadrado, será el cuadrado del primer término x cuadrado, más el doble producto, como es más por menos menos, 2 por 3 son 6, y más, como es cuadrado, 3 por 3 son 9, es igual a 12x menos 24. Ahora, lo único que nos faltaría hacer en este caso es acomodarlo para dejarlo de esta forma.
Entonces dejamos que sea y cuadrada menos 12x menos 6y más 9 más 24 igual con 0. Entonces ya, ¿qué hacemos? Sumamos el 24 más el 9 y nos dice que es 24 más 9, 33. Nos queda la ecuación de la siguiente forma: la larga y cuadrada, vamos a anotarlo con otro color para que se distinga, vamos a ponerlo así, dice que y cuadrada menos 12x menos 6y más 33 igual a 0. Y de esta forma obtenemos con esos datos una ecuación general, una reducida y sus elementos de una parábola para poder graficarla. Vamos a ver otro caso cuando nos den una ecuación general y queremos sacar esos datos, que son los momentos más presentados en ese tipo de problemas. Muy bien, vamos a ver cuando nos dan una expresión, una ecuación general, y por medio de esta determinar todos los elementos de la parábola. ¿Cómo se va a hacer esto? Muy bien. Si recordamos, esta viene siendo la expresión larga o la ecuación general y esta la reducida. ¿Qué observamos a simple vista? Que va a ir en dirección al eje de las x. ¿Por qué? Porque empieza con y, por lo cual va a ser en función de la coordenada. El eje focal va a ser en las coordenadas de las x, en el eje de las x. Entonces ya con esto en común tenemos el primer dato, con solo observar la ecuación, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a usar una pequeña técnica que se llama completar un trinomio o un binomio, también funciona. Y por modo de comparación vamos a determinar qué le tengo que hacer a esta ecuación para que sea semejante a esta, y por medio de esta poder determinar el valor de k y de h, así como de p. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, observamos que tenemos, yo lo que recomiendo hacer es primero dejar de un lado las y y del otro lado las x. Entonces ponemos y cuadrada menos 6x es igual a menos 12 menos 45, y de esta forma asemejamos un poco. Entonces ya tenemos y de un lado y x de otra. Pero ¿qué nos falta hacer? Muy bien, si observamos esto se parece a un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto está compuesto por lo siguiente: el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo va a ser ejemplificado con x, más el cuadrado del segundo término. Esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Si observamos, tenemos la y cuadrada y tenemos el doble producto del primer término por el segundo. El segundo término, por lo regular, más bien siempre, es un número. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuál es ese número por el que se multiplicó y que nos dio 6? Pues entonces muy fácil, le sacamos la mitad al 6. La mitad de menos 6 es menos 3. Esto lo elevamos al cuadrado para poder completar nuestro trinomio y nos quedaría de la forma: y cuadrada menos 6x más 9 igual a menos 12x menos 45 más 9. ¿Por qué? En una ecuación tenemos que tener en cuenta esto. Cuando resolvemos una ecuación cuadrática, si lo recordamos, existe el método de completar trinomios, y lo que se le hace de un lado de la ecuación se le hace del otro. Yo le puedo sumar, restar, multiplicar o dividir lo que yo quiera a esta ecuación, siempre y cuando se le haga de un lado primero y del otro lado también la misma operación. Entonces, ya teniendo esta expresión, sabemos que esa expresión nos ejemplifica un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos y, ponemos menos para que cuando sea doble producto, y la mitad de este término, que fue 3, y lo elevamos al cuadrado. ¿Esto qué hace? Que sea el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces ya nada más nos falta acomodar de este lado. Restamos menos 45 más 9. Entonces ponemos en la supercalculadora, ponemos
45 negativo más 9, dice que va a ser menos 36. Entonces, teniendo en cuenta que esto es menos 36, observamos que le falta a mi expresión del otro miembro para que sea igual a esta o semejante o que quede de la misma forma. Muy bien. Dejamos el menos 12. Tenemos que tener en cuenta que X o Y, dependiendo del valor que esté aquí, debe de quedar positivo, procurando eso. Entonces lo dejamos positivo. Ahora, ya que lo sumamos a 36, ¿qué le tenemos que hacer para que al multiplicarlo por 12 siga siendo 36? Pues a 36 negativo lo dividimos entre 12. Entonces dividimos entre 12 y nos dice que va a ser igual a menos 3. Ahorita los signos los checamos bien. Entonces multiplicamos menos 12 sería por X más por menos 12X. Ahora ponemos el 3. ¿Por qué tengo que multiplicar el 3? Para que me dé menos 36. Pues por más. Para que más por menos 12 por 3, 36. Y de esta forma tener una ecuación como la de arriba. Muy bien. ¿De qué nos sirve esta ecuación? Vamos a pasarla en limpio para que podamos hacer la comparación. Vamos a ponerle aquí el cuadrado y vamos a hacer la comparación. Si sabemos que la forma y cuadrado, y menos x más menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h, le ponemos abajo de esta misma la otra expresión, es igual a menos 12 por x más 3, y determinamos los valores. ¿Sí? Comparamos. La y está igual. Aquí me está dando el valor de k. Entonces abrimos nuestro paréntesis en las coordenadas del vértice y ponemos que k menos k es igual a 3, pero yo no quiero menos k. Entonces, como en el círculo, multiplicamos este factor por un negativo y así por menos 1, y así ya sabemos el valor de la coordenada real. Entonces ponemos que es h y k. Tengo el valor de k, va a ser 3. ¿Qué más tengo? 4p va a ser igual a 12. Muy bien, entonces para saber el valor de una p, dividimos el menos 12 entre 4. Me queda que es a menos 3. Y ya tengo la medida del foco, no las coordenadas, la medida del foco. Sí, es muy importante esto porque cuando está en el origen, siempre estos dos van de la mano. Y cuando es foco tanto, si está respecto al eje de las x o de las y, va a ser la coordenada. Y la otra 0, pero en este caso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces ahora tenemos h, entonces sabemos que es negativo y este positivo, los comparamos y yo no quiero menos h, entonces que luego lo multiplico por un menos 1 y nos queda menos 3. Entonces ya tenemos las coordenadas de mi vértice, menos 3,3. Siempre en geometría analítica es muy importante hacer los planos cartesianos porque esto nos da mayor facilidad de análisis y para ubicarlos. Entonces en geometría analítica es muy recomendable, si es que no siempre hacer la gráfica. Entonces ponemos menos 1, menos 2, menos 3 y abajo ponemos 1, 2, 3. En esta parte va a ir mi vértice. Aquí no va a caber ya el foco. Bueno, vamos a borrarlo, vamos a hacerlo más para allá para que sea más visible. Entonces borramos esta expresión. Entonces ponemos el plano cartesiano en esta forma y ponemos menos 3, 1, 2, 3 y abajo 1, 2, 3. Aquí va a ir mi vértice. Muy bien. Como sabemos que está en función del eje de las x, porque la ecuación nos lo dijo, podemos determinar
que va a estar en esta misma altura, o es decir, en esta misma prolongación del eje de las Y. Entonces, si sabemos que esto es X y Y no se va a mover, entonces ponemos el valor de Y y ya tenemos una de nuestras coordenadas que va a ser la misma. Para el foco, ¿qué le tengo que hacer? Como en la vez pasada analizamos, para que a este valor se le sume el foco. Pues simple, si este es el vértice, vamos a sumarle la medida del foco y por medio de esto determinar las coordenadas. Entonces a menos 3 le sumo menos 3 y entonces vamos a agregar 1, 2, 3 y aquí nos va a quedar nuestro foco, las coordenadas de nuestro foco. Entonces va a ser menos 6,3, como va a ser en función del eje de las X. Entonces al vértice, a la coordenada, se la sumamos, le sumamos a menos 3, le sumamos menos 3 y nos queda menos 6,3. Ahora, ¿qué nos faltaría determinar? El lado recto, si así lo deseamos, y la directriz. Para la directriz va a ser lo mismo, pero con la operación contraria que le hicimos para determinar la coordenada del foco. Entonces a menos 3 le vamos a sumar 3 y nos decir que la directriz se va a encontrar en este punto. Esta es la directriz, va a ser igual a 0. Directriz es X es igual a 0. Y ahora solamente nos falta saber el lado recto. El lado recto va a ser valor absoluto de 4p. Entonces vamos a multiplicar 3 por 4, 12. El lado recto va a ser igual a 12. Quiere decir que van a ir 6 unidades para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 unidades para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí va a estar la abertura. Esa va a ser la abertura de nuestra parábola. Como es un bosquejo así medio trocho, pues observamos que esto no es lo mismo que esto, pero en unidades ya si lo hacemos exacto, pues sí lo es. Entonces ya después de esto, si queremos graficarla, pues lo único que tenemos que determinar es por medio de la ecuación que ya dedujimos, que fue la que sacamos, en la que y menos 3 al cuadrado, y menos 3 al cuadrado es igual a menos 12 por x más 3. Con esta ecuación, ¿qué hacemos? Pues simple, le sacamos raíz de un lado y le sacamos raíz del otro para poder determinar cuánto valdría y así darle valores arbitrarios. Y esto sería todo de la parábola. La función, ya nada más sacamos este valor, le sacamos cuadrado por x más 3, entonces le sacamos raíz de un lado y nos dice que es y menos 3 es igual a la raíz de menos 12 por x más 3 y ponemos este término, lo pasamos para el otro lado pero con el signo contrario, entonces queda raíz de menos 12 x más 3, cerramos hasta aquí la raíz y ponemos más 3 y ya de esta forma le damos valores arbitrarios y graficamos como cualquier otra proporcionalidad, y si le damos a la función pues despejando la variable contraria. Quiero perdérmelo y quiero escucharlo y quiero escucharlo.